Vamos a construir un triángulo obtusángulo. En este caso, recordemos que el triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo que mide mayor de 90 grados. Fijémonos que el ángulo B mide 98 grados, por lo tanto cumple el requisito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a trazar una recta, ¿sí? Una recta en la cual pues va a generar o va a ser la base de nuestro triángulo. Luego voy a medir primero que todo el ángulo obtuso, en este caso el de 98 grados. Podemos medirlo a partir de este vértice o de este, entonces yo voy a medirlo a partir de este. Recordemos que el centro del transportador va a ir justo en este extremo, entonces yo voy a ubicarlo, ¿sí? Y los ceros que aparecen acá en las esquinas del transportador van a quedar sobre la línea de la base del triángulo. ¿Listo? Entonces la idea es que quede bien medido. Recordemos que no vamos a medir por este lado, sino por este, ya que va a ser el ángulo interno 98 grados. Entonces vamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y acá sería 95, 96, 97, 98. Donde me da justo 98 voy a colocar un puntico. ¿Listo? Ese puntico lo voy a unir con justo el vértice o el extremo donde puse el centro del transportador. ¿Listo? Entonces trazo mi primera línea y se supone que este va a ser nuestro ángulo de 98 grados. ¿Cómo se va a llamar ese vértice? Pues lo vamos a llamar B. Entonces acá podemos decir que este va a ser B. Luego voy a medir el segundo ángulo, que es el de 40 grados, que es justo, lo voy a tomar también desde este centro, pero ya no desde este vértice, sino desde el otro. Entonces vamos a ubicar bien nuestro transportador y vamos a dejar el 0 sobre el lado. Recuerden que es muy importante que el 0 quede sobre ese lado. Y cuento en lo interno, no lo externo, sería 40 grados. Entonces quedaría justo aquí. Cuando tenemos este puntito, lo que vamos a hacer es unirlo, ¿sí? Y vamos a trazar una línea que va a pasar justo por esos dos puntos. La trazo y resulta que este va a ser nuestro ángulo, que va a medir 40 grados y nuestro ángulo se va a llamar A. ¿Listo? Y quiere decir que este otro ángulo que solito se generó al unir estos dos lados, ¿sí? Va a medir ¿cuánto? 42 grados. ¿Listo? Y si queremos observar si eso es cierto, entonces colocamos nuestro centro del transportador sobre el vértice, y el 0 tiene que ir justo en uno de los lados del ángulo y voy a contar lo que queda dentro. Entonces vamos a mirar si eso se cumple o no se cumple. Entonces 10, 20, 30, 40 y 1 y 2 rayitas quedaría 42 grados. Entonces ya ahí tenemos nuestro último ángulo. Podemos borrar si quieren lo que nos sobra, porque pues ya se generó el triángulo final y este se va a llamar C. Aquí ya tenemos nuestro triángulo obtusángulo. Para construir el triángulo equilátero, lo primero que debemos hacer es escoger las medidas de sus lados. Si sabemos que es un triángulo equilátero, quiere decir que sus tres lados van a medir exactamente lo mismo. Entonces voy a irme a medir primero este lado, que va a indicar que va desde A hasta B. ¿Cuánto va a medir? 3 centímetros, que es lo que yo deseo. Entonces con una regla, en este caso mi transportador tiene regla, entonces pues va a ser mucho más fácil. Voy a trazar uno de estos lados, que va a ser la base del triángulo, ¿sí? Que va a medir ¿cuánto? 3 centímetros. Entonces voy a trazar una línea que mida 3 centímetros exactamente. ¿Listo? Entonces la trazo y digo que justo ahí ya quedó mi línea. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi compás, ¿sí? Voy a hacer una abertura de 3 centímetros. ¿Cómo lo hago? Con la medida de la regla, en este caso de mi transportador. Voy a ubicar la aguja justo donde se encuentra la línea que me indica el 0 y voy a abrir mi compás hasta 3 centímetros. Entonces que quede bien ubicado justo donde me da la línea del 3 centímetros. Cuando ya tengo bien esa abertura ubicada, fíjese, de 0 hasta 3 centímetros, quito mi regla y ya dejo la abertura sin moverla y sin modificarla. Luego me voy a parar en uno de los extremos de la base del triángulo, que es esta, puede ser aquí o acá. Ubico mi aguja, yo lo voy a hacer desde acá, ubico mi aguja, ¿sí?
en uno de esos extremos y voy a hacer un arco con el lápiz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la parte superior del compás y lo que hago es trazar justo un arco, ¿listo? Trazo un arco lo más largo posible y como todos miden lo mismo, entonces ¿qué voy a hacer? Esa misma abertura me voy a ubicar en la otra esquina, la agujita, y voy a hacer otro arco contrario, fíjese, que pase justo, ¿sí?, lo más largo posible, y observemos que al generar estos dos arcos se generó un corte donde se cortan esos dos arcos. Entonces yo aquí pongo un puntico y digo, ese va a ser mi tercer vértice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir este vértice que acabo de generar con este extremo de la base del triángulo y luego este también con el otro extremo. Entonces, ¿qué hago? Uno con una recta y ya podemos decir que estos miden 3 centímetros, este también mide 3 centímetros, este también mide 3 centímetros, y si queremos comprobarlo pues lo hacemos con la regla. Cuando ya vamos a ubicar estos lados, entonces decimos que AB, ¿sí?, nuestro lado que va desde A hasta B mide 3 centímetros. Luego me dice que de B hasta C mide otros 3 centímetros, quiere decir que esta sería nuestra C, ¿sí? Y de A hasta C pues va a medir 3 centímetros. Ahí ya tenemos nuestro triángulo equilátero. Para construir en este caso un triángulo dado dos lados y un ángulo, vamos a tener en cuenta que lo primero que vamos a tener es un ángulo, fíjense, en este caso va a ser B y va a medir 40 grados, el lado va a ser AB, que en este caso va a medir 4,5 centímetros, y el otro lado va a ser BC y va a medir solo 4 centímetros, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es medir el lado mayor de los dos que nos están dando. ¿Por qué? Porque lo vamos a tomar como base. Entonces vamos a medir el lado AB, que va a medir 4 centímetros. Entonces con una regla, en este caso con mi transportador que tiene regla, voy a medirlo, que va a ir desde 0 hasta 4,5. Ojo, esta linecita que me indica el 4, entonces son 4 exactos. Entonces voy a contar 5 linecitas más. ¿Para qué? Para que sea 4,5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Quedaría justo aquí. Entonces ahí nos daría los 4,5. Entonces digo que este lado va a medir 4,5 centímetros. Cuando ya tenemos este lado, lo que voy a hacer es medir mi ángulo. Recordemos cómo medimos un ángulo. Tenemos este lado, sí, que va a ser nuestra base. Voy a medir el ángulo desde cualquiera de los extremos. Yo lo voy a medir desde acá y vamos a medirlo. Recuerden, este vértice lo voy a ubicar justo en el centro, entonces ubicamos, ¿sí?, lo mejor posible, y el 0 sobre la línea, mírenlo, el 0 sobre la línea de la base. Recordemos que el ángulo tiene que quedar interno, entonces vamos a comenzar por este lado. Entonces sería 10, 20, 30, 40 grados. Justo acá coloco mi punto, ¿sí? Entonces sabemos que en el momento en que yo vaya a trazar esta línea de acá hasta acá, pues me tiene que, en este caso, vamos a encontrar un ángulo de 40 grados. Pero recordemos que este lado, ¿cómo se va a llamar? Lo vamos a llamar AB, y este otro lado va a ser BC, que inicia desde B hasta C. ¿Qué pasa? Como nos están dando la otra medida que nos dice que son 4 centímetros, entonces yo no voy a trazar una línea hasta donde me dé, no, sino una línea que solo mida 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar este punto y este, ¿sí? Pero solo voy a contar 4 centímetros. Entonces sería 1, 2, 3, 4 centímetros, que me daría justo hasta aquí. Ahí coloco mi puntico, que digo, hasta aquí tiene que llegar ese lado porque nos va a medir 4 centímetros. Y luego ya aquí vamos a generar la línea hasta donde terminaron los 4 centímetros el otro lado. Entonces recuerden, este lado mide 4 centímetros, que se llama BC, ¿sí? Y este otro lado mide 4,5 centímetros, y el ángulo que medimos acá, recuerdan que fue para generar este punto, lo medimos de 40 grados. Y aquí ya tenemos nuestro triángulo dado dos lados y un ángulo.